Vamos a ir al interior, vamos a seguir en el interior del país, porque Victoria Varela cumplió su promesa. Yo le decía a ella, me lo habías anticipado, que después de Balnearios 1 iba a haber un Balnearios 2 porque habían quedado, entre otros balnearios, por cierto, había quedado Quillú fuera. Entonces, cumpliste. Y acá está el libro 2. Historias, relatos, leyendas, editado por Planeta, Balnearios, y incluye entre otros Quillú, pero ya vamos a hablar de eso. Bienvenida, Victoria, qué gusto verte. Un gusto, Jaime, un placer estar contigo. Del mismo modo, Como bueno. Balnearios 1. Balnearios 1 sigue vigente y todavía no está oficializado, pero si Dios quiere ya pronto tendremos la 4ª edición. Es buenísima noticia porque además son estos libros además que no tienen fecha de caducidad, entonces son libros que siguen corriendo y uno los ve porque además son libros iniciáticos, porque si bien inclusive tu bibliografía demuestra que hay mucho material de investigación y hay tal recopilación de información tan precisa y tan variada que hace como que muchas historias se cuentan por primera vez, de esta forma. Es un elogio lo que decís. No, pero que te debe haber pasado a ti con algunos balnearios, ¿no? Con sus historias. Mira, a mí lo que me llamó la atención, en referencia a lo que vos decís, que por ejemplo, la familia Pertuso, que fue de los primeros veraneantes de Cabo Polonio, él ha sido una persona que ya ha sido entrevistada por otros investigadores. Y que tenga tanta ilusión de leer la historia, de que cuando yo escribí el libro y se la di a leer, se emocionara, para mí, viste, es un privilegio. Sin duda que sí. Vamos a recordarle a los oyentes, ¿por qué decidiste contar la historia de Balnearios? Primero, en Balnearios 1, yo francamente nunca pensé que iba a existir. En ese momento, la editora en jefe de Planeta era Claudia Garín, y ella ya de pique propuso una primera y segunda parte, ante lo cual yo dije, esta mujer está loca, no creo que lleguemos a una segunda parte. Entonces yo como que un poco puse todas las fichas en Balnearios 1 y la elección fue egoísta, porque elegí los balnearios con los cuales tengo un lazo afectivo, Piriápolis, La Paloma, yo lo he contado por un tema familiar. Entonces, claro, los reuní en Balnearios 1 y dije, bueno, me la juego a estos balnearios. Y nunca pensé que iba a haber una segunda parte. Y en esta segunda parte estaba en el Debe Rocha, porque en Balnearios 1 solo estaba La Paloma. Y bueno, y ante la muy buena repercusión, la gente me pedía una segunda parte y que yo incluyera más balnearios de Rocha. Y también no estaba presente ningún balneario del oeste. Y yo frecuento San José, conozco Quillú y bueno, no conocía la historia de Quillú. Pero estaba en el debe incluir otros balnearios. Y me maravillé. La verdad que estuve trabajando 2 años en este libro. Hay más de 20 entrevistados, es un arduo trabajo de investigación. Porque y todo el trabajo de búsqueda en la prensa local. En la prensa local, en especial Quillú, porque ¿qué pasa? El desafío que tenés con algunos balnearios como Quillú o Santa Ana, que está a 20 y poco de kilómetros de Colonia del Sacramento, es que no hay bibliografía. Claro. Balneario precioso, si lo sabes. También, y que viene con toda la influencia de inmigrantes suizos también. Entonces, ¿qué pasa? Era un trabajo de hormiga, porque Quillú había artículos, pero no había libros. Primero que Balnearios 1, justo yo había agarrado la pandemia, entonces adquirí muchos libros, los compré. Y en esta oportunidad seguí el mismo lineamiento, pero frecuenté la biblioteca especialmente porque tenía que documentarme con artículos de prensa, con los diarios Quillú, sobre todo. ¿Sí? Yo revisé la prensa desde el año 55 que empezaron a promocionar, si mal no recuerdo, fue el 5 o 8 de febrero, me pueden bailar las fechas, del 55, la primera vez que aparece la palabra Quillú en el Diario de los Principios, y a partir de ahí hasta el año 60, 1960, revisé todos los diarios. Sí, pero además yo creo que parte del
del éxito del primero, pero además que creo que lo que te llevó a que también, no dudo que él también lo va a hacer, es esa definición que tú misma estás haciendo de tu egoísmo en el primero. ¿Y sabes por qué es? Es por el tono que tenía. Porque no es el tono de una periodista que cuenta la historia de un balneario, de un lugar. Como por ese egoísmo, entre comillas, elegiste los que tenían más vínculos, elegiste un tono de cercanía con el lugar, de conocimiento del lugar, y eso lo lograste transmitir al lector, que ahora tenías que seguir por la misma línea con lugares que quizás tenías menos vínculo afectivo, ¿verdad? Que no había, pero que me sorprendió porque hay gente que ha adquirido Balnearios 1 y ha leído Balnearios 2, y incluso se me emocionó más Balnearios 2 que el 1, pese a que vos tenías quizás esta Piriápolis, que yo tengo mi corazoncito en Piriápolis, en Balnearios 1. Era un gran desafío y estoy muy feliz con el resultado. Sí, sin duda que sí. Hablemos de los balnearios. Bueno, mencionaste Quillú, que es el balneario estrella de San José. El libro abre con Cabo Polonio. Tenemos Cabo Polonio, La Coronilla, Punta del Diablo, Santa Teresa, y son 6. En el otro eran 7, en esta oportunidad son 6, porque aparte Cabo Polonio es un balneario con muchísima historia. Sí, claro. Había que y una proyección internacional, además, por distintos motivos. Impresionante. Cautiva al extranjero. Es que hay algo energético en Cabo Polonio, es difícil, no es difícil de explicar. Yo realmente hacía muchísimos años que no iba a Cabo Polonio y me maravilló, pero energéticamente hay algo especial, no sé cómo explicarlo. Para el que no fue y no conoce Cabo Polonio, tiene que ir. Sí, a mí lo que me parece interesante de muchos de estos lugares es cómo muchos de estas historias están apoyadas en improntas personales o familiares, ¿no? O sea, aparece una casa, aparece una familia, aparece, no sé, un Piria de la vida, los Ordey en Quillú. Es decir, siempre hay nombres, hay familias, ¿no? Mira, hoy un poco lo analizaba en estos días, quizá la diferencia que hay con Balnearios 1, que por ejemplo Balnearios 1 tenés a Francisco Piria, que fue el gran mentor, claro, y era dueño absolutamente de todo y hacía y deshacía a su antojo. Pero en esta segunda parte hay mucho más, yo diría, un sentido de comunidad. Exacto. Lo definiría así. Sí tenés un Horacio Redondo que para mí fue como el gran Piria, fue el que decidió restaurar las fortalezas de Santa Teresa y San Miguel. Yo lo definiría así, como el gran Piria de Rocha, pero claro, tuvo que también batallar con el Estado, como lo hizo Piria, pero no arriesgó capital propio. Pero a excepción de esa historia, ese gran mentor de Rocha, después está Leopoldo Fernández, que también fue el fundador de La Coronilla, lo demás del libro es comunidad misma. Sí, pero es la gente. Es la gente, porque es muy local todo. Como se fueron forjando los balnearios de Rocha, por ejemplo, Punta del Diablo, eran pescadores, era una aldea de pescadores. El sacrificio ese trabajo en comunidad, las mujeres que ejercían un trabajo a la par de los hombres. La pesca de tiburón, cuando fue el auge de cazar tiburones por el hígado, por la Segunda Guerra Mundial, por el tema de la vitamina A para los aviadores, para mejorar la visión nocturna. Ni que hablar Cabo Polonio, la familia Pertuso y Luna, que deciden comprar, de hecho compran un terreno en la playa sur, en Cabo Polonio, y reconstruyen dos ranchitos de Quincho a Dos Aguas, y eso se convierte en la primera casa de veraneo de Cabo Polonio. El único medio de comunicación, era a las 11 de la mañana, a las 5 de la tarde, cuando el farero de Cabo Polonio se comunicaba con el farero de La Paloma. Ese era el único medio de comunicación. Estas familias llevaban a Cabo Polonio una radio de 6 voltios con 2 baterías y las cargaban en el faro.
Ahí, bueno, siguieron todo lo que fue el campeonato sudamericano Uruguay, cuando en el 42 salió campeón. El farero les enseñaba a hacer como las piteras para fumar tabaco con colmillos, con los colmillos de los lobos. Los perforaban esas boquillas con las varillas de paraguas, con las varillas de un paraguas. Ese vínculo que había entre el farero, las familias, era muy cercano, muy estrecho. Quizá en los otros balnearios había figuras muy fuertes, en Balnearios 1, bueno, como fue Atlántida, donde había muchas rencillas entre Natalio Michelizzi y los médicos, pero acá es comunidad misma. Además son historias que si no se cuentan se pierden. Vos sabías que mi plantel, como digo yo, son todos octogenarios. La que despunta es María Adela Mayela, que es una veraneante de Quillú con 104 años. Y está estupenda. Y está impecable, lúcida y físicamente. Y vos date cuenta que qué va a pasar cuando no estén estas personas, si no hay registro. Por eso el rescate es muy importante. Y también un homenaje a ese tipo increíble que hizo tanto además por los lugares y eso que ha sido también parte importante de tus fuentes, que es Aníbal Barrios Pintos. Uno de los primeros artículos también de Quillú, él sí, por eso de Rocha es una referencia. Digo, bueno, lo que sabemos de los barrios de Montevideo es gracias a él también. Gracias a él. Un incansable investigador. Mira, el otro más o menos similar es Varese. Sí, Varese sale en este libro por el tema de los naufragios, está la Rosales, bueno, hay varios naufragios. Pero son esos tipos con una impronta tan personal y un entusiasmo que ojalá tuviéramos cada uno de nosotros. Porque son apasionados, y lo que tiene Antonio que aparece en el libro es la historia personal, porque él habla sobre los naufragios, pero poco se sabe de su historia personal. Y es un hombre muy viajado, muy aventurero, con muchas anécdotas que también salen en este libro, muy pícaro, muy divertido. Y me decía, no puedo creer que arranqué hablando de naufragio y termino hablando de mi vida personal. ¿Vas a poner todo esto? Y yo le decía, sí, no. Como lectora también de Antonio, yo quería que se conociera esta parte. Porque a veces, claro, la gente ve solo o lee tu trabajo, ahí va lo histórico, pero tiene una vida riquísima, Antonio. Sí, y también lo otro interesante viendo la historia de los balnearios es que parte de esa historia se resiste y pelea con la modernidad, ¿no? O sea, tú rescatás esas historias las que estás contando ahora, que los oyentes se están enterando, tan solo de algunas pinceladas de alguna de las historias que se cuentan en este Balnearios 2, pero que también se van resistiendo. Por ejemplo, ha pasado mucho con Piriápolis, lo hemos escuchado mucho, que resiste a transformarse o ser una sucursal de Punta del Este, que tiene que mantener y está la esencia. Bien, porque, pero por supuesto. Porque incluso Piria rechazó, querían hacer un barrio privado, onda Beverly Hills, me acuerdo, en el Cerro San Antonio, y él dijo, no permitió eso. O también que la Paloma se abra a otro tipo de construcciones, de edificios, y bueno, ahí está un poco ese defecio del edificio el que sobresale, pero también se ha resistido para ser un balneario que siga manteniendo su esencia. Igual la gente, por ejemplo, del Polonio, toda esta generación de la familia Pertuso, Teresa Álvarez, la hija de este legendario fadrero Melintón Álvarez, prefieren quedarse con ese recuerdo de Cabo Polonio, ese puñado de gente que bueno, que en un momento era un secreto Cabo Polonio. Yo justo entrevisto también al Zucará y él decía que cuando empezaron a hacer las primeras excursiones a Cabo Polonio, bueno, que se sabía muy poco de Cabo Polonio, y la gente también quería como cuidar ese lugar, viste, no, con mucho recelo, no querían que se descubriera tanto, porque eran dueños absolutos de la playa, de todo. Hay fotos en el libro de la familia Pertuso de la década del 40, de 60, están los restos del naufragio del Don Guillermo también, y ellos sentados y dueños absolutos de ese lugar maravilloso. Y algo que también está bueno, que la gente del interior lo entiende muy bien, es que también muchas veces los balnearios es la costa de un río. O sea, no es el gran balneario oceánico, no es Punta del Este, no es el Río de la Plata. No, un balneario Santa Ana es el Río de la Plata.
en Colonia, ¿no? O sea, es como decía recién el escritor que estuvo antes que tú, que es de Mercedes. Aunque el agua sea marrón o lo que fuera, es lo que necesito, ese tipo de lugar con agua, ¿no? Sí, y lo que y cada lugar tiene su impronta. Porque eso es lo que tiene de especial. La otra vez había hecho una nota en un canal y la gente se peleaba también por los balnearios. Yo veía los comentarios y es lo que decía en Balnearios 1. Cada uno tiene un balneario metido en el corazón, porque te das cuenta que empiezas, no, yo prefiero no, es mejor, tiene las mejores playas. Para cada uno su balneario tiene las mejores playas y ahí es donde vivió los mejores momentos. Viste, es muy, muy, muy personal. Pero para mí no se compara, cada balneario tiene no se repite, ponele, ahora que conozco tantos balnearios, para mí ninguno es igual al otro, tiene su impronta. Y ni mejor ni peor. No, cada uno tiene su impronta y su historia. Porque además creo que también tiene mucho que ver con la idiosincrasia del barrio, del lugar, de la gente que lo va conformando. No es lo mismo todo lo que se genera en torno a ese viejo o primer Cabo Polonio a lo que es hoy, o lo que fue todos estos años con la mística que fue creciendo en torno al Cabo Polonio. Sí, a partir de los 70 fue un boom, comenzó a estar de moda, pero antes era un lugar inhóspito. Claro. Entonces... el francés pasó a ser un personaje, por ejemplo. El francés pasó, sí, y aparte era muy famoso, y claro, y por ejemplo, el que empezó a hacer esos primeros viajes es la familia de Julio Víctor, del Zucará, que eso vos en los libros es porque el francés fue hiper famoso, pero no fue el primero en hacer los viajes, las excursiones a Cabo Polonio. Eso fue y está contado toda la historia del Zucará, la historia de la familia, de las excursiones. Bueno, ni que hablar la cantidad de políticos que llegaron en la década del 40, por ejemplo, Amadeo Vidiela, que fue un político argentino que se estableció en Punta del Diablo, se maravilló, empezó a comprar terreno, fraccionó, trajo de los primeros jeeps y empezó a abrir accesos con la familia de Agustín Pereira, que fueron los primeros, vendría a ser, que gestionaron el Parador La Coronilla, que es uno de los primeros hoteles, porque el primer hotel fue Las Maravillas en el 35 y en el 41-42 fue este hotel. Bueno, el expresidente de facto, Gregorio Álvarez, que también se empecinó en sacar adelante Punta del Diablo, obligaba a los ómnibus que viajaban al Chuy a tener que ingresar a Punta del Diablo para que los turistas pasearan 1 o 2 horas. Colaboró con los pescadores en una especie de cooperativa, quiso más que nada imponer una especie de ley seca. A partir de determinada hora los pescadores no podían consumir alcohol porque se tenían que dedicar a trabajar. Impulsó el surgimiento del restaurante del mar. O sea, había gente que realmente conocía un lugar y quería a toda costa sacarlo adelante. A mí me maravilló, por ejemplo, además he escuchado mucho hablar del balneario Ordey. Sí. Inclusive en la ruta hace relativamente poco tiempo, cuando está la entrada al kilómetro de la entrada a Quillú, balneario Ordey, y en realidad no tenía muy clara la historia. No, y entonces digo, acá la contás, ¿de dónde surge y aparte, claro, no se sabe nada de Juan María Pérez y Serantes, quién fue, que fue un gran protagonista de la historia en Uruguay, ministro de presidente, firmó la Constitución de 1830, se mantuvo de forma neutral en lo que fue la Guerra Grande, se terminaron apropiando de propiedades de él. Y tanto Ordey como Vistamar como Quillú tienen su origen en bienes comunes de la sucesión de Juan María Pérez y Serantes, que pocos conocen la historia. Sí, a mí me pareció bueno, fascinante. Yo hice todo un estudio, un registro, tuve que revisar expedientes de la familia Ordey que me proporcionó para reconstruir toda la historia. No, la verdad, y se nota que el trabajo es impresionante. ¿Podemos decir que hay algún balneario? La respuesta creo que la anticipaste, pero ahora si yo te aprieto un poco más. Vos me querés un balneario, un balneario que nos defina. Porque, por ejemplo, si vos querés hacer la foto de Montevideo, ponés la foto de Pocitos
o de Ramírez. Y vos decís que eso es Montevideo, y está bien, yo lo entiendo, y es así. Si tuvieras que definir un balneario que defina, pues ya lo sé que es difícil. Es una pregunta muy difícil. Porque si yo, no, pero no es jugártela, es porque quizás porque son tan distintos todos. Son muy distintos, Jaime, son muy distintos. Por eso te digo, Punta del Diablo es una aldea de pescador. Incluso tampoco se sabe por qué derivó el nombre Punta del Diablo, porque era Cerro de los Pescadores, Punta de Mogote en los antiguos mapas. Y Ochoa, que es un hoy fallecido, que revisamos el trabajo, que es uno de mis entrevistados, me decía, no sé cómo se terminó llamando Punta del Diablo, porque en realidad la original Punta del Diablo no se encuentra en Punta del Diablo, sino en Cabo Polonio. Pero es muy difícil. Yo creo que estaría entre Punta del Diablo y Cabo Polonio. Pero no podría... No, porque vos me entendés lo que yo digo de la Rambla, sí, ¿no? O sea, vos decís que Positos y Ramírez son dos postales que definen a Montevideo, a la costa de Montevideo. Pero me da la sensación que justamente... Por nuestra identidad, digo, por eso del sentido de comunidad, por la sencillez, por los orígenes que son muy rústicos. No sé, yo me quedo con esos paisajes. Está bueno, ¿no? Está muy bien. Me quedo con, para mí, de las mejores playas está Cabo Polonio. Por eso, ¿viste? Pero es muy difícil decir, me quedo con tal... Porque cada balneario a mí me gustó. Hay muchas cosas que, ¿viste? Muchas particulares que son muy interesantes. Y es difícil decir, me quedo con este. Sería como un pedacito de cada uno. Sí. Y te queda toda una realidad que digo que ha sido metiéndote de a poco, pero en definitiva creo que hay también para seguir trabajando, que son las realidades de cada uno del interior de los departamentos, donde veranean los duraznenses, donde veranean los de Minas. Pero Balnearios 3 no va a haber. No, yo no digo que sea Balnearios 3, yo lo que digo hay todo un movimiento en torno al turismo local interno. Por ejemplo, en San José es muy famoso, o era muy famoso, ahora no sé, la semana de turismo, o las barras que salen en el campo, los campos a cazar, ¿no? Turismo, carnaval, todo. Y esas realidades en el interior se dan con una cantidad de características locales muy marcadas. Insisto, ¿dónde veranean los tacuarembúenses, por ejemplo? ¿Dónde veranean los de Artigas? Y habría que preguntar, habría que hacer estadísticas o estudios. Es que cada uno... Debe haber, no sé si debe haber estudios de dónde verán. No lo sé, pero... Quizá cuando se funda un balneario sí hay un objetivo que a veces se da o no se da. Por ejemplo, hablando de Quillú, bueno, tenemos que Ordey estaba pensado para Libertad. Claro. Para la gente de Libertad. Después, Quillú para todo el departamento de San José. Y a veces hay rencillas también entre, bueno, Libertad y la gente de San José. Esas cosas hasta el día de hoy están vigentes. Yo promedio con mis amigos de Libertad diciéndole que no son maragatos, que no se digan maragatos, que no son maragatos. Bueno, los Santa Ana. Hay dos Santa Ana, tenés uno en Canelones. Uno en Canelones está. Tenés el otro. Y muchas veces mencionábamos el Santana de Colonia, porque es donde vive Andresina o Jairo. Sí, y donde hay muchos músicos argentinos que, bueno, que buscan ese lugar, porque, por ejemplo, Santana tiene un aire a Solís también. Lo vi como muy es muy familiar, es un balneario muy familiar, bueno, que mantiene algunas costumbres. Me llamó la atención el tema de las campanas. Muchas casas conservan las campanas. Antes, para la bienvenida, cuando alguien se quería anunciar, tocaba la campana. Eso no lo vi en otros balnearios. Y está en Colonia. Está en este balneario cercano a Colonia del Sacramento. Entonces, por eso te digo que cada balneario tiene su personalidad. Claro. Victoria, ¿y cuánto crees tú que el tener estos dos libros sobre los balnearios, que además han tenido, como queda dicho, tan buen suceso, te marca a vos como escritora, como investigadora? Yo no me quiero, no sé, en eso soy bastante versátil. Así como escribí Yo soy trans, que fue la primera investigación, y que fue un tema social y que en su momento también muy fuerte. Muy fuerte. Me acuerdo nosotros, y fuiste uno de los periodistas que me hizo en su momento una nota, y era un tema que era tabú en su momento.
no me quiero acotar o ceñir a un tema específico, viste, histórico y demás. Como que dejo este abanico abierto. Puede ser que el próximo tema sí siga esta línea o no. A mí me gusta explorar. Me parece que lo que hay que quizá, viste, que entra en juego es el tema de cómo vos investigás. Viste, cualquiera sea el tema, ya sea un tema más social, un tema más histórico, es cómo vos estructurás el tema, lo que investigás, no sé, porque quizá hay escritores que tienen un perfil, y no sé si quiero tener viste, como, bueno, Victoria escribe solo sobre historia de acá en más. O sobre lugares. O sobre lugares. No, de hecho, yo estoy pensando en otro tema que no tiene nada que ver con esto. Está bueno. Y me parece que ese es el desafío. O sea, no decir, bueno, sigo por... No, que puede ser que te acompañen los lectores, como no, pero está el desafío en investigar, en cómo vos... Eso. No, pero tenés un trabajo, obviamente está claro que tenés tenés un rigor a la hora de buscar, un olfato, una intuición, que eso también es importante. Sí, me preguntaban, ahí va, ¿qué tomo? Yo me documento mucho, leo muchísimo antes de iniciar un trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a abordar Cabo Polonio, digo que todo el material, toda la bibliografía de Cabo Polonio, voy a la biblioteca o adquiero libros. Ahora tengo una gran biblioteca sobre balnearios en mi casa. Me documento mucho y empiezo a leer las historias. Y ahí hay algo, viste, como la otra vez lo decía, hay un olfato periodístico. ¿Sabes dónde hay una historia? Y este libro para mí es más caótico, pero dentro de lo caótico está todo entrelazado. Sí. Quizá el otro libro era mucho más ordenado en una línea de tiempo. Acá hay muchos saltos de tiempo y todo se entrelaza en realidad también. Hay ese juego. Capaz que me juega la mala pasada la memoria por el libro anterior, que yo tengo una pésima memoria, pero yo siento como que acá el libro era más periodístico y este es más literario. No sabría decir. Claro, yo no tengo una opinión. Tengo muy presente pero... pero los recursos literarios creo que estuvieron también presentes en Balneario. ¿No? Vos decís que... No sé, por eso te digo, las opiniones... Hay gente que leyó Balnearios 1 y que quizás también tenía un vínculo afectivo porque estaba a Punta del Este, Piriápolis, y leyó este libro y me dice, me emocioné. O sea, y quizás no tiene esto de frecuentar Rocha... Y le encantó este libro, no sé, viste, no hay una fórmula. Bueno, que lo descubran. Exacto, que el lector se la juegue, lo lea, y bueno, y cualquier cosa me hace llegar los comentarios que espero sean positivos. Y que compare. Se llama Balnearios, Historias, Relatos y Leyendas 2, de Victoria Varela, editado por Planeta. La buena noticia de que está Balnearios 1 en la vuelta también, con su nueva edición, o sea que tiene la posibilidad de hacer un combo ahora, para esta época de Reyes que se viene, así que me parece una muy buena opción. Victoria, felicitaciones por el laburo. Muchísimas gracias, que Jaime. Muy bien, hasta un placer, pronto. Muy amable por la invitación.